En la corte, mi ex dijo, es peligrosa, incluso su propia hermana tiene una orden de restricción contra ella. Su abogado sonrió. Yo me mantuve en silencio. Entonces una mujer se levantó al fondo y dijo, en realidad, soy su hermana, y tengo algo que decir. El juez pareció atónito mientras ella caminaba hacia el frente. La sala del tribunal quedó en silencio, excepto por el susurro de los papeles y el tintineo del abogado de Derek ajustando su bolígrafo. Él se puso de pie, miró directamente al juez y dijo, Su señoría, ella es peligrosa. Es emocionalmente inestable. Incluso su propia hermana tiene una orden de restricción contra ella. Yo miré al frente, mi garganta se apretó, pero no me inmuté. Su abogado me miró, luego sonrió, como si el daño estuviera hecho, como si ya estuviera derrotada. No dije ni una palabra, no porque no quisiera, sino porque sabía que la verdad tenía una manera de aparecer cuando menos te lo esperabas. Y entonces, desde el fondo de la sala, resonó la voz de una mujer, clara, firme, en realidad, soy su hermana, y tengo algo que decir. Todas las cabezas se giraron. Incluso el juez pareció atónito. Ella dio un paso adelante, pasando los bancos, pasando los abogados, hacia el frente de la sala, como si perteneciera allí. Era Naomi. Y en ese momento, todo cambió. Mi nombre es Alina Kerr. Solía pensar que tenía un buen ojo para la gente. Trabajo como consejera escolar. He pasado años ayudando a adolescentes a hablar de cosas que pensaban que nunca dirían en voz alta. Pero de alguna manera, no lo vi en mi propia casa. No vi quién era realmente Derek hasta que todo ya había empezado a desmoronarse. Nos conocimos en un evento de exalumnos universitarios. Era magnético, seguro de sí mismo y cálido, de esa manera que atrae a la gente. A todos les caía bien. A mí me caía bien. Me hacía reír, me hacía preguntas reflexivas y me decía que admiraba lo mucho que me importaba mi trabajo. Hablamos durante horas esa primera noche. Un año después, estábamos casados. Al principio, sentí que por fin había encontrado a alguien que realmente me entendía. Compramos una casa modesta en los suburbios. Tuvimos a nuestro hijo, Mike, a los 3 años de matrimonio. Derek era encantador y atento. Me traía café todas las mañanas y se aseguraba de que tuviera tiempo para mis pasatiempos. Pero lentamente, las cosas cambiaron. Empezó a hacer pequeñas críticas. Me corregía la forma en que hablaba con Mike. Alzaba una ceja cuando hablaba de mi día, como si mis problemas fueran tontos o exagerados. No gritaba, no entonces. No daba portazos ni rompía cosas. En cambio, me hacía sentir que estaba exagerando, que era sensible y olvidadiza y no tan inteligente como pensaba. Era manipulación silenciosa, del tipo que se filtra y te hace cuestionar si eres tú quien está haciendo algo mal. Comenzó a aislarme de las personas que me mantenían con los pies en la tierra. Dijo que mi hermana Naomi era una mala influencia, que le gustaba sembrar el drama y crear problemas entre nosotros. Me dijo que ella había dicho cosas terribles a mis espaldas. Le creí. Me mostraba mensajes fuera de contexto, capturas de pantalla que hacían que Naomi pareciera cruel o celosa. Empecé a alejarme de ella. Ella intentó contactarme, y yo la rechacé. Me arrepiento de eso más que de cualquier otra cosa. Mike tenía 5 años cuando Derek realmente comenzó a cambiar. Ya no era solo controlador, era frío. Si no estaba de acuerdo con él, me castigaba con silencio durante días. Si lloraba, me llamaba dramática. Si intentaba establecer límites, me hacía amenazas, no ruidosas y obvias, sino sugerencias silenciosas de lo que podía quitarme. Sabes que un tribunal nunca te creería, me decía. Soy estable. Tengo un buen trabajo. Tú lloras por el lavavajillas. Para cuando me di cuenta de lo que estaba pasando, me sentía completamente sola. Ni siquiera me reconocía a mí misma. Ya no era la mujer fuerte que solía ser. Estaba agotada, insegura y constantemente pidiendo disculpas por cosas que no podía nombrar. Lo dejé después de una noche en que Mike entró en nuestra habitación y preguntó, «Mamá, ¿por qué papá está tan enojado contigo todo el tiempo?» Ese fue mi punto de quiebre. Hice una maleta mientras Derek estaba en el trabajo y llevé a Mike a casa de mis padres. Fue la primera vez en años que hacía algo sin la aprobación de Derek.
Esperaba que suplicara que volviéramos, que intentara explicar las cosas. En cambio, fue directamente a las amenazas legales. Solicitó el divorcio y pidió la custodia total. En sus declaraciones, me pintó como inestable, poco confiable y emocionalmente errática. Afirmó que era peligrosa para Maike. Dijo que tenía arrebatos y que me había alejado de mi propia familia, incluida mi hermana que, según su abogado, había presentado una orden de restricción contra mí. Esa fue la primera vez que oí hablar de eso. Me senté en la corte, escuchando a su abogado enumerar mentiras, retorciendo cada recuerdo doloroso en un arma. Mi abogado se inclinó y susurró: ¿Quieres responder a eso, sobre tu hermana? Dije, no. No quería combatir fuego con fuego. Quería hechos, y el hecho era que no había hablado con Naomi en casi 2 años, no porque la odiara, sino porque estaba convencida de que ella me odiaba. No tenía idea de que estuviera en la sala, no tenía idea de que hubiera estado siguiendo el caso o tuviera algo que decir. Pero estaba allí. Y cuando se puso de pie, todo lo que creía entender sobre lo que estaba pasando, todo lo que Derek había intentado que el mundo creyera, comenzó a desmoronarse. Nunca había estado en una sala de tribunal antes del juicio por la custodia. Pensé que sería más formal, más rígido. En cambio, se sentía como un teatro donde mi vida se representaba sin mi permiso, y Derek era quien escribía el guión. Entró ese día con un aspecto impecable, traje impecable, afeitado apurado, expresión tranquila. Incluso le sonrió al alguacil. Si no lo conocieras, pensarías que era solo un padre tratando de hacer lo mejor para su hijo. Eso es lo que quería que el juez creyera. Eso es lo que se había esforzado tanto en construir, una versión de sí mismo que pareciera creíble y segura, y una versión de mí que no. Su abogada, una mujer llamada Clarissa WYN, tenía el tipo de voz que hacía que todo sonara racional, incluso cuando retorcía la verdad. Se paró con confianza frente al juez y comenzó a pintar un cuadro que yo no reconocía. Dijo que era emocionalmente inestable, que tenía un comportamiento errático y que era incapaz de tomar decisiones tranquilas en interés de nuestro hijo. Usó palabras como impulsiva, nerviosa y autoaislada. Dijo que tenía un patrón de alejar a las personas más cercanas a mí, y que esto incluía a mi propia familia. Luego llegó el momento que dejó a todos sin aire en la sala. Se dirigió al juez y dijo: Su señoría, también quiero señalar que la propia hermana de la señora Kerr ha presentado una orden de restricción contra ella. Eso debería hacer que el tribunal se detenga seriamente a considerar su aptitud emocional para la crianza. Me congelé por un segundo. No podía respirar. Mi mente corría. ¿Era eso cierto? ¿Naomi realmente había llegado tan lejos? Intenté recordar las últimas palabras que intercambiamos. Fue una conversación tensa, incluso enojada, pero no fue violenta. Nunca hubo amenazas, ni gritos, solo un silencio triste que se extendió entre nosotras después de demasiados malentendidos y demasiada interferencia de Derek. Miré a mi abogada. Ella susurró: ¿Quieres responder? Negué con la cabeza. Ya no estaba segura de que era verdad. Había pasado tanto tiempo en la niebla del gaslighting que no confiaba en mis propios recuerdos. Si Naomi hubiera presentado algo, ¿no me habría enterado? ¿No me habrían notificado? Clarissa continuó con calma, hojeando una carpeta. No ofreció ninguna prueba. No presentó un documento. Solo la declaración. Solo la semilla de la duda. Esa era la estrategia de Derek. No necesitaba hechos, necesitaba incertidumbre. Necesitaba que el juez me mirara y se preguntara. Me senté allí en silencio, con las manos entrelazadas en el regazo, tratando de mantener la cara neutral. Sabía que cada expresión que hiciera sería observada. Si mostraba enojo, confirmaría su historia. Si lloraba, sería visto como debilidad. Así que miré fijamente al frente. Mantuve la respiración constante y traté de bloquear el escozor detrás de mis ojos. Derek me observó todo el tiempo. No se inmutó cuando su abogada mintió. No objetó ni corrigió la declaración. Quería que saliera a la luz. Quería que la sala creyera que yo había quemado todos los puentes, incluso los que él mismo había incendiado. Naomi había sido la última conexión que tenía con la versión de mí que existía antes que él. Y aunque no habíamos hablado en tanto tiempo,
una parte de mí todavía esperaba que si alguna vez la necesitaba, aparecería. Pero a medida que pasaban los minutos y ella no aparecía, empecé a aceptar que tal vez él había ganado. Tal vez la había puesto demasiado en mi contra. El juez le preguntó a Clarissa si tenía alguna documentación de la orden de restricción. Ella respondió con cuidado: estamos trabajando para obtener el archivo, pero basándonos en información creíble del señor Cain, confiamos en la afirmación. Mi abogada objetó, afirmando que no se había recibido tal documento y hasta que se presentara, no debería considerarse. El juez asintió, pero tomó nota. Y así, una mentira había sido dicha para el registro. Seguí pensando en Mike, en lo que pensaría si fuera lo suficientemente mayor para entender lo que estaba pasando. Me pregunté qué recordaría. ¿Recordaría cuánto me esforcé por mantener las cosas suaves y seguras, o crecería creyendo que yo era la versión de mí que su padre había creado? Me senté en esa sala, rodeada de extraños decidiendo mi futuro, y me sentí más sola que nunca en mi vida. Hasta que oí la voz: en realidad, soy su hermana, y tengo algo que decir. En el momento en que la voz de Naomi resonó por la sala, fue como si el tiempo se hubiera quebrado. No la había oído hablar en 2 años, y sin embargo reconocí su tono inmediatamente, confiado, pero tembloroso debajo. La sala cambió. Las cabezas se giraron. El juez levantó las cejas y se inclinó ligeramente hacia adelante. Disculpe, dijo la jueza, ¿quién es usted? Naomi salió de la última fila. No iba vestida como alguien que venía a sentarse en silencio. Llevaba un blazer azul marino a medida, el pelo recogido. Parecía fuerte. Soy Naomi Kerr. Soy la hermana de Alina. Clarissa WYN levantó la vista, sobresaltada. Le susurró algo a Derek, quien instantáneamente se tensó. No estoy en la lista de testigos, dijo Naomi, pero creo que necesito corregir el registro. La jueza miró al alguacil. Acompáñenla al frente. Naomi caminó por las filas de asientos y llegó al frente con una compostura que hacía parecer que pertenecía allí. Mi corazón latía con fuerza. No sabía por qué estaba allí. No sabía si había venido a ayudarme o a ayudarlo. No había hablado con ella desde la semana en que Derek me acusó de ser emocionalmente abusiva y me reenvió sus mensajes privados. Nunca respondió cuando intenté contactarla después. Pensé que se había ido para siempre. Naomi se dirigió a la jueza. No hay orden de restricción. Nunca he presentado una contra mi hermana. Eso es una mentira. Clarissa se levantó rápidamente. Su señoría, teníamos la impresión. La jueza levantó la mano. Déjela hablar. Naomi me miró, sus ojos llenos de algo que no había visto en años. Dolor, quizás, o arrepentimiento. Hace 2 años, dejé de hablar con mi hermana. Creí cosas sobre ella que no debería haber creído. Creí cosas porque alguien en quien confiaba me mostró mensajes, capturas de pantalla y verdades a medias que la pintaban como manipuladora. Ahora veo que me estaban utilizando. La sala se había quedado en silencio. Derek estaba congelado, su expresión ilegible. No interrumpió, pero pude ver su mandíbula tensarse. Naomi continuó. Derek me dijo que era inestable, que estaba dañando emocionalmente a Mike. Dijo que se estaba aislando a propósito y que era paranoica. Dijo que lo único que hacía era derribar a la gente. Hizo una pausa. Le creí porque estaba tranquilo y convincente, porque siempre tenía una versión de la historia que tenía sentido, y no me di cuenta de que yo era solo una persona más de la que necesitaba aislarla. La jueza se recostó en su silla, escuchando atentamente. No presenté una orden de restricción, dijo Naomi de nuevo, con firmeza. Nunca lo haría. Corté el contacto porque fui manipulada para pensar que era lo mejor para ella. Me equivoqué. Sentí que mis manos temblaban. No me había dado cuenta de lo fuerte que había estado agarrando los brazos de la silla. Apenas podía respirar. Durante meses, había cargado con la vergüenza de ser rechazada por la única persona que me conocía mejor que nadie. Y ahora estaba aquí, diciendo la verdad, públicamente, claramente. Naomi se giró para mirarme completamente. Lo siento, dijo. Debería haber llamado. Debería haberte preguntado directamente. Estoy aquí ahora,
y quiero ayudar a arreglar lo que rompí. La jueza miró a Clarissa. Abogada, ¿quiere explicar por qué presentó una afirmación sin documentación? Clarissa, siempre compuesta, respondió, nos basamos en el testimonio del señor Cain y estábamos en proceso de verificar. Eso no será suficiente en el futuro, interrumpió la jueza. Las afirmaciones falsas se toman en serio en mi sala. El rostro de Derek perdió su compostura habitual. Miró hacia Naomi con un destello de algo que no había visto antes, pánico. Me di cuenta en ese momento de cuánto de su poder dependía del silencio, del aislamiento, y Naomi acababa de romperlo frente a todos. La jueza se dirigió a Naomi de nuevo. ¿Tiene algo más que añadir? Ella asintió. Solo una cosa. Quiero que quede constancia. Confío en mi hermana. Creo que es una buena madre, y lamento haberla hecho sentir lo contrario alguna vez. Por primera vez en todo el juicio, me sentí vista, no solo defendida, sino verdaderamente comprendida. La verdad había entrado en la sala, en forma de la persona que una vez se alejó de mí, y había elegido volver. En el momento en que Naomi se levantó, todo comenzó a cambiar, no solo en la sala, sino dentro de mí. Me había mantenido en silencio. Había elegido no defenderme ese día porque no quería jugar al juego que Derek estaba jugando. Había elegido la quietud en lugar de la desesperación, y Naomi llenó el silencio con la verdad. Ese fue el momento en que dejé de sentirme impotente. La jueza se sentó en silencio por un momento después de que Naomi terminó de hablar. Miró sus notas, luego a Derek. Su voz era tranquila, pero más firme que antes. Señor Cain, ¿le dijo usted personalmente a su equipo legal que la hermana de su exesposa había presentado una orden de restricción? La compostura de Derek se rompió. Se movió en su asiento, se aclaró la garganta y trató de responder suavemente. ¿Ese era mi entendimiento en ese momento? ¿Fue un malentendido, preguntó la jueza, o una representación deliberada falsa? Él no respondió. Voy a preguntar una vez más, dijo la jueza, su tono cortante. ¿Le dijo usted a sabiendas a su equipo legal algo falso en un intento de dañar la credibilidad de la señora Kerr en una audiencia de custodia? Miró a Clarissa. Ella no le dio nada. Derek exhaló por la nariz, claramente tratando de recalibrar. Tenía la impresión de que Naomi había tomado acciones legales en el pasado. No quise engañar a la corte. Naomi dio un paso adelante de nuevo. Su señoría, me gustaría aclarar algo. Derek me envió correos electrónicos durante las primeras etapas del caso de custodia. Me insinuó que si no respaldaba sus afirmaciones, sacaría a la luz cosas privadas sobre mí y mi pareja. Quería controlar la narrativa. Cuando no cumplí, dejó de contactarme. La sala del tribunal pareció encogerse en ese momento. El aire se espesó con tensión. Por primera vez, el foco ya no estaba en mí, y estaba en él. Mi abogada se levantó. Quisiéramos solicitar que todas las afirmaciones previas hechas por el señor Cain y su asesor legal sean reevaluadas para determinar su precisión e intención. La jueza asintió. Emitiré una investigación formal sobre la declaración presentada a nombre del señor Cain. Además, procederemos con los testimonios asumiendo que la credibilidad de la señora Kerr ha sido atacada injustamente sin evidencia válida. Derek no volvió a hablar durante el resto de la audiencia. No necesitaba hacerlo. El daño ya estaba hecho, por él, a sí mismo. Cuando la jueza declaró un receso, me senté en mi silla por unos segundos más de lo necesario. Necesitaba esa pausa. Necesitaba sentir lo que estaba pasando. Naomi se acercó a mi lado y se arrodilló. Quería venir antes, dijo. No sabía cómo arreglarlo. Dejé que me convirtiera en un arma, y odio haber permitido que eso sucediera. Asentí, con lágrimas formándose, pero sin caer. Gracias por estar aquí. No desapareceré de nuevo, dijo. Ya no estás sola. Más tarde, cuando se reanudó la corte, la jueza se dirigió a ambas partes con comentarios finales antes de emitir una resolución de custodia temporal. Este tribunal no encuentra fundamento para retirar los derechos parentales compartidos a la señora Kerr en este momento. La custodia seguirá siendo conjunta, con un evaluador externo para supervisar todos los intercambios entre el señor Cain y su hijo durante los próximos 90 días.
La custodia final se determinará después de que se completen las evaluaciones psicológicas y de carácter completas. No podía creerlo. Después de meses de miedo, acusaciones falsas y el lento desmoronamiento de mi confianza, había sido escuchada. La jueza lo había visto a través de él. Mientras recogía mis cosas, un dibujo de Maike se deslizó de mi carpeta, un pequeño boceto que había hecho de nosotros tres, yo, él y un perrito que esperaba tener algún día. Lo recogí y lo sostuve en la mano, mi corazón tranquilo por primera vez en lo que pareció una eternidad. Derek pasó a mi lado sin hacer contacto visual. Por una vez, no tenía una sonrisa burlona, no intentó decir algo sutil para socavar. Simplemente se fue. Naomi esperó en la salida. Cuando salimos a la luz del sol, caminó a mi lado, silenciosa pero presente. Eso significaba todo. En la sala, era mi nombre el que figuraba en los documentos, mi reputación en juego. Pero no era solo mi historia. Era la de cada mujer a la que se le ha dicho que es demasiado emocional. Cada madre a la que se le ha acusado de ser inestable porque se enfrentó al control. Cada hermana que no supo que estaba siendo manipulada hasta que fue casi demasiado tarde. La voz de Naomi lo cambió todo ese día. Cambió el rumbo, no solo en la sala, sino en mi corazón. La versión de mí que Derek intentó borrar se levantó de nuevo, más fuerte, más clara y ya no sola. Después de la audiencia, no lloré de inmediato. Pensé que lo haría, pero no. Creo que todavía estaba conteniendo la respiración, esperando que algo saliera mal, esperando que alguien me dijera que el alivio que sentía no era real. Pero lo era. Esa noche, me senté en el suelo de la habitación de Maike mientras él jugaba con sus coches de juguete. Los alineó en la alfombra como un pequeño desfile y preguntó si lo ayudaría a construir un garaje. ¿Lo hice? No hablamos de la corte, ni de su padre, ni de nada pesado. Simplemente jugamos, y en medio de eso, me miró y dijo, «Pareces feliz de nuevo». Esa frase me rompió. Lo abracé fuerte, susurrando «gracias», una y otra vez. Él no sabía por qué me estaba agradeciendo, pero me devolvió el abrazo sin dudar. En las semanas siguientes, comencé a reconstruirme, no solo mi caso de custodia, sino mi sentido de identidad. Me uní a un grupo de apoyo para mujeres que habían pasado por abuso emocional durante batallas de custodia. Empecé a ver a un terapeuta regularmente. Empecé a dormir durante toda la noche de nuevo. Naomi y yo nos reunimos para tomar café la semana siguiente. No fue fácil. Al principio hubo mucho silencio, mucha honestidad dolorosa entre sorbos de café y respiraciones profundas. Ella me dijo cuánto lamentaba no haber hecho preguntas, haber asumido que la versión que Derek tenía de mí era cierta. Le dije que no estaba orgullosa de cómo la había excluido, de cómo había ignorado mis propios instintos a favor de su influencia. No intentamos fingir que todo era perfecto. No nos consideramos curadas o completas. Pero decidimos que valíamos el esfuerzo. Las hermanas, incluso cuando el mundo intenta separarlas, aún pueden encontrar el camino de regreso la una a la otra. El caso de custodia continuó durante algunos meses más. La solicitud del juez de una evaluación psicológica reveló patrones claros de comportamiento controlador en Derek. El informe del evaluador confirmó lo que yo había vivido. Lentamente, pieza por pieza, la verdad construyó su propio registro, no solo mis palabras, sino evidencia. Finalmente, se me concedió la custodia principal de Maike. A Derek se le concedieron visitas supervisadas, junto con una clase de crianza ordenada por la corte y asesoramiento obligatorio. No me sentí triunfante. Esto no se trataba de venganza o de ganar. Se trataba de crear una vida donde mi hijo pudiera sentirse seguro, donde yo pudiera criar sin miedo y donde pudiera respirar sin caminar sobre cáscaras de huevo. Si me hubieras dicho un año antes que estaría en la corte, acusada de ser peligrosa por la persona que una vez prometió amarme, no te habría creído. Si me hubieras dicho que mi hermana sería quien sacaría la verdad a la luz, podría haberme reído amargamente. Pero la vida te sorprende, en los momentos que menos esperas. Aquí está lo que he aprendido, el silencio no es debilidad. Elegir no defenderse en el momento no significa que te estás rindiendo. A veces, significa que estás esperando que la verdad camine a tu lado. No gané ese día en la corte porque grité más fuerte o luché más. Gané porque me mantuve firme en quien era. Esperé.
Confié en que las mentiras colapsarían bajo su propio peso, y así fue. Si estás viendo esto y alguien ha intentado hacerte sentir pequeña, indigna o como si tu voz no importara, quiero que sepas algo. La verdad no necesita permiso para ser dicha. Solo necesita un momento. A veces ese momento viene de alguien más. A veces viene de dentro de ti. Pero vendrá. Ya no solo estoy sobreviviendo. Estoy viviendo. Estoy criando a mi hijo con paz en nuestro hogar. Estoy reconstruyendo una relación con la hermana que pensé que había perdido, y estoy recordando quién era antes de que alguien intentara convencerme de que era otra persona. Esa sala intentó decidir quién era yo, pero al final, decidí por mí misma. Gracias por ver mi historia. Si te habló, si alguna vez te has sentido inaudita, mal juzgada o como si alguien intentara reescribir tu verdad, quiero que sepas que no estás sola. Tu voz importa. Tu historia importa. Y a veces, el momento en que eliges quedarte en silencio es lo más poderoso que puedes hacer. Si este vídeo te conmovió, dale like, compártelo con alguien que necesite escucharlo y deja un comentario abajo. Me encantaría escuchar tu historia, tus pensamientos o incluso un simple "todavía estoy de pie", porque solo eso es suficiente. Y si aún no lo has hecho, suscríbete al canal para ver más historias reales sobre fuerza, sanación y resurgimiento, porque hay más por venir. Cuídate, y recuerda que tu verdad tiene valor, incluso cuando alguien intenta silenciarla.